apertura oficial tiene un cierre de lujo, ¿sí? Este lema, educación entre el legado y la innovación, tiene la participación de dos personas que son, yo me atrevo a decir fuera de línea aquí, eminencias. Pero como son humildes y tienen la grandeza de los humildes, esto como que se multiplica, se expande. Es una onda que nos abraza a todos. Ella es doctora de Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora e investigadora del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torquato Di Tella, publicó una decena de libros, algunos de los cuales estarán disponibles en este evento. No es un detalle menor, ha traído un montón de libros para compartirlos con ustedes. Ella también es columnista en los principales medios periodísticos del país y una referente del debate educativo nacional, en forma constante, 24/7 por 365. Él es licenciado en Ciencias Químicas, con orientación en Química Biológica por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Químicas por la misma universidad. Fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desde 2007 hasta 2018. Él es investigador principal del CONICET, donde fue presidente de la Comisión de Tecnología, director del Laboratorio de Biología de la Reproducción y Biotecnología Animal. Además de todo esto, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Recibió también muchas distinciones y premios importantes. Ella y él, y no es la canción de Arjona, lo aclaro por las dudas, van a recibir el aplauso gigante de todos ustedes. Claudia Romero, Liro Barañao, qué placer tenerlos aquí en esta apertura, con mucha alegría, en este encuentro nacional, en este Congreso Nacional de Educación. El tiempo es de ustedes. Va a haber preguntas al final, así que ténganlas en mente para que se las podamos prodigar. Bienvenida, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. No vamos a tener que cantar, me parece, en dúo, no. Pero vamos a intentar hacer un diálogo entretenido sobre este tema. Primero quiero agradecer a Yepba otra vez por permitirme estar aquí. Ya tengo grandes amigos, personas con las que me encuentro también fuera del Congreso, digo, en otros eventos, en otras situaciones de trabajo alrededor de las escuelas. Veo que el lema del Congreso, esto de educación entre el legado y la innovación, que se comenzó a pensar cuando se empezó a armar el Congreso, como pocas veces ocurre, se ha hecho discurso en muchos de los que estuvieron aquí, y eso es lo mejor que puede pasar. El lema a veces es nada, un conjunto de palabras que funciona como un título muerto. Sin embargo, me parece que hay algo en este lema que convoca y, aunque no es absolutamente transparente, y hoy veníamos hablando en el avión con uno de ustedes, no es unívoco, sin embargo invita a la reflexión. Y ahí es donde yo quiero detenerme. Voy a hacer una breve introducción acerca de lo que a mí me parece o lo que a mí me resuena. Y luego hablaremos con Lino. Lino ha preparado su conferencia en torno fundamentalmente a la innovación. La educación entre el legado y la innovación, en realidad, nos está hablando del sentido más profundo de la educación. La educación siempre está en esa tensión, porque es el sentido de la transmisión escolar. O sea, la educación escolar, que es de lo que estamos hablando acá, tiene su corazón en un modo especial de conversación entre las generaciones, que es la transmisión cultural
no de cualquier cosa, de contenidos y saberes que consideramos socialmente válidos, potentes, poderosos. Nuestro compromiso, nuestra promesa, la escuela es una promesa, es pasar ese legado a las nuevas generaciones, y no de cualquier manera. Nosotros pasamos ese legado de manera sistemática, en las escuelas, ¿no? Sistemática, profesional, científica, todo esto lo pondría entre preguntas, entre signos de preguntas, ¿no? Pero ese es el compromiso. Ahora, la transmisión escolar no es cualquier transmisión. A diferencia de la comunicación que se produce entre dos personas, la comunicación cotidiana, la transmisión cultural tiene algunas características particulares. Primero, tiene que haber un contenido que la precede, por eso lo del legado. Hay algo que es anterior al acto del encuentro del maestro con el alumno, hay algo anterior, un contenido, una poesía, una obra de arte, unos saberes científicos, las matemáticas, por ejemplo, que preexiste al maestro y que se convierte en el objeto del intercambio, ¿no? No es algo que se genera en ese momento. Me detengo en esto porque si hay algo que está en crisis muchas veces, es justamente esta esencia de la transmisión escolar. La transmisión escolar requiere entonces un saber, un contenido que es previo y que es independiente del sujeto que lo transmite. Quiero decir, no es una posesión del maestro. El maestro, el profesor, lo que hace es pasar ese legado. Pasa por uno ese legado para ser entregado a otro, ¿no? El hecho de que ese legado sea anterior tiene una consecuencia anterior, y quiero decir que es una posesión del docente, tiene una consecuencia fundamental para ese proceso, y es que le otorga autoridad. ¿Por qué tiene autoridad un maestro? Porque posee ese legado, porque tiene algo para entregar. Eso es lo único que le da autoridad. O esa es la autoridad legítima. ¿Qué es lo que convierte a un maestro en maestro? Es que tiene algo para enseñar, algo para dar, para pasar, para legar. Hoy digo que parte de nuestra crisis está ahí, porque nuestros maestros, cuando los encontramos, porque entre otras cosas tenemos el problema de que cada vez hay menos, y si no hacemos algo, si las políticas no se ocupan, cada vez va a haber menos maestros, ¿no? Pero digo, hoy uno de los problemas más graves que tenemos es ese vaciamiento del proceso de transmisión. No hay nada para pasarle al otro, o hay poco para pasarle al otro. Entonces, si esto, ese objeto de la transmisión, este legado, se empobrece, se fragiliza, desaparece el acto educativo. Es un simulacro. Es ir a la escuela, es producir un encuentro entre un maestro y un alumno y no hay nada para pasar. ¿Sí? Es justamente la desaparición de la educación o del sentido de la educación. Entonces, hay un legado, pero, y acá viene la otra característica, un legado, un contenido, unos saberes, que hay una generación que se hace cargo de pasárselo a los nuevos, a los recién llegados. Pero, y acá me parece que es el otro punto, digo, esencial en la identidad de la educación escolar, y es que ese legado tiene un objetivo. ¿Para qué
¿para qué le pasa la antigua generación a la nueva generación ese legado? ¿Para qué lo hace? Hasta ahora, o hasta hace un tiempo, tenía un objeto que era el de conservar, preservar ciertos valores, ciertas prácticas, ciertas formas de la sociedad. Hoy sabemos que en realidad el futuro se va a parecer poco al pasado. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces para qué el legado? ¿No? El legado tiene sentido en la medida en que sea, y acá viene la otra palabra, emancipador. Es decir, en la medida en que entregue yo mi legado, yo maestro, entrego el legado a los alumnos, para que ellos hagan algo con eso, algo distinto, ¿sí? Y pongan en juego su libertad, su creatividad, su aquí y ahora, su momento histórico. Pueden incluso deshacerse del legado, están en su derecho. Pueden cambiarlo absolutamente, pueden darlo vuelta. Es que para eso se lo dimos, para eso se lo damos. Por eso no hay dicotomía. El legado comporta, conlleva la creación. Nosotros educamos no para que el que tenemos enfrente nos repita, al menos no decimos que no deberíamos. No estaríamos esperando que suceda eso. No es la reproducción, la conservación literal. Lo que estamos queriendo es que el otro, sea libre a partir de ese legado. Después hay muchas interpretaciones posibles. A mí me pasa que tengo medio una obsesión en este tema entre el legado y la innovación. Muchas veces veo que hay gente muy aferrada, escuelas muy aferradas al legado, que han transformado en otra cosa. Han transformado en tradición, ¿no? Entonces la escuela dice, no, nosotros acá hacemos las cosas así. En esta escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se hizo así, hay un culto a la tradición. ¿Eso está mal? No necesariamente, salvo que eso asfixie, mate, descarte posibilidades de crear, ¿no? Y también veo en el otro extremo docentes y también instituciones demasiado seducidas por la innovación que yo llamaría moda. Y hay que subirse a todas las olas. Y las olas, como vuelvo a comprobar una vez más, nunca se terminan. Quiero decir, termina una ola y viene la siguiente, y viene la siguiente. Y la dinámica de las personas y de las escuelas que están en esa, digamos, es absolutamente desgastante. Básicamente entregan su identidad. Y soy lo que quieren que sea, lo que esta familia quiere y lo que la otra. Y voy cambiando todo el tiempo. Esas son dos formas no deseadas del legado y de la innovación, ¿no? El legado no es el culto a la tradición que no cambia, que congela. La innovación no es el consumo de modas. Entonces, ¿qué son? Bueno, son dos promesas que son una, porque digo, el legado conlleva la innovación. Y la verdad es que la innovación, el invento, la creación, nunca es desde cero, nunca es desde la nada.
digo, parte de algún lugar del legado. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, es un gran lógico. Y hay algo que él dice, que a mí siempre me pareció que la lógica, para violarla, es necesario primero poseerla, ¿no? Y a mí me pasa eso, digo, para inventar, para hacer más matemáticas, mejor matemáticas, hay que tener matemáticas primero. Siento que entonces, y para redondear esta parte, esta invitación de este congreso en volver a pensar en el legado y cómo está imbricado con la innovación, cómo son una misma cosa, cómo los saberes del siglo XXI, que hoy están tan en boga hablar de eso, las habilidades blandas y todo eso, también veo en algunos casos que nos hemos ido tanto por el lado de las habilidades blandas que nadie sabe matemáticas, o sea que cuesta encontrar que los alumnos que terminan la secundaria en la Argentina sepan matemáticas. No voy a dar un solo número porque ya los conocen todos, incluido el que conocimos ayer, del INDEC, el porcentaje de pobreza infantil, por ejemplo. Así que ustedes ya conocen todos los números. Simplemente digo que en ese afán por ponernos a tono con los tiempos y los cambios, ¿no? Esta vertiginosidad del cambio puede hacernos olvidar de que es necesario pasar un legado. Y ese legado tiene que ver con los saberes fundamentales. Voy a ser recontraclásica si quieren, pero hay que enseñar a leer, a escribir y a contar, ¿no? Por decirlo rápido, matemáticas, ¿sí? A sumar, a restar. Hay que volver a los saberes fundamentales. Todo el tiempo se trata de alfabetizar. Todo el tiempo, hasta en los posgrados. Yo le digo a los alumnos, estamos alfabetizándonos todo el tiempo. Eso no termina nunca. Pero digo, volver a acercarnos a los saberes fundamentales, saber que ese es el legado, que nuestras escuelas serán poderosas si cumplen esa promesa de pasar ese legado y si ese legado está puesto al servicio de la creación, de que el otro sea otro, de que el otro sea libre y pueda usar eso que legamos para construir un mundo mejor, más justo, en el que pueda ser más feliz. Hoy es el día del director escolar, ¿no? Feliz día para todos los directivos escolares. Voy a terminar retomando lo que estaban planteando Marina hace un rato, poner las escuelas en el centro. Ustedes saben que, bueno, quienes han leído algunas de las cosas que yo escribo, los directores son piezas claves en la mejora de esas instituciones escolares. Si las escuelas están en el centro, el factor director, que es un factor, el segundo factor en importancia asociado a la mejora escolar, es prioritario. Debemos cuidar, formar, alentar mucho más a nuestros directivos escolares. Escucho las propuestas, bueno, algunas propuestas, escucho lo que dicen algunos de los candidatos. En ningún caso escuché hablar de las escuelas en el centro. No lo escuché a ninguno, por lo cual puedo criticar a todo. No, pero quiero decir, me preocupa porque el sistema educativo está hecho de escuelas. Digamos, esta es la unidad fundamental. Y dentro de las escuelas, los directivos son, vuelvo a decirlo una vez más, centrales. Argentina está muy relegada en políticas vinculadas al desarrollo del liderazgo. En este congreso se va a hablar del liderazgo y me parece muy importante. Se va a hablar también de las escuelas
como entidades inclusivas, capaces de generar cohesión, y esto también es algo que el país necesita urgentemente. Pero insisto, y marco esta falla y al mismo tiempo esta salida. Creo que las políticas educativas deben girar, completamente de acuerdo, alrededor de las escuelas y de la figura de los directivos escolares. Por último, una invitación, un libro que compilé este año se llama La trastienda de la educación, está ahí, lo vi a la entrada. Es un libro que lo que propone, y lo propongo acá como una invitación a pensar, que detrás de cada hecho educativo, bueno o no tan bueno, hay una trastienda, hay algo que lo explica. Detrás de un joven que termina la escuela secundaria sin leer bien, por ejemplo, sin los saberes fundamentales, hay un conjunto de políticas que por acción u omisión producen eso que está pasando. Y son muy diversas, tienen que ver con la formación de los docentes, la carrera de los docentes, la infraestructura de las escuelas, tiene que ver con la cantidad de días de clases que ese chico tuvo o no tuvo, o sea, la cantidad de, por ejemplo, días de paro que tuvo o no tuvo, con la inversión educativa que hace esa provincia. Ustedes saben que la inversión no es igual en todas las provincias argentinas, por lo tanto, la promesa escolar no se está cumpliendo para todos los chicos del territorio de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben muy bien todos los etcéteras, ¿no? De qué está hecho el logro de aprendizaje, de una cantidad enorme de factores. Bueno, deberíamos hoy digo, incluso faltan pocos días para que se produzca el primer debate presidencial el domingo, donde el tema educación va a ser un tema de debate. Deberíamos escuchar con atención esas propuestas y esta es la invitación, si las escuelas están en el centro, deben hacer oír su voz. La invitación es a que las escuelas hagan oír su voz, sus demandas, pero también sus propuestas. Y yo sé que AIEPBA lo hace, pero digo, también es un reconocimiento a eso y una invitación a que continúen en ese camino. Desde la pandemia sabemos que las escuelas han estado bien por delante de las políticas, por las razones que fueran, no importa. Estuvieron en las líneas de fuego, estuvieron allí haciendo uso de su autonomía, continuando la tarea educativa, como se pudo. Esta fuerza que tomaron las escuelas en la pandemia hay que continuarla. Entonces, atención, estamos en pleno debate, el domingo va a ser el debate, invito a que escuchen, invito a que escuchemos críticamente, que hablemos, que demandemos y también que armemos propuestas. AIEPBA es en eso un buen contenedor de esas propuestas. Sé que están trabajando en esa dirección, haciendo oír la voz de las escuelas. Esto es fundamental hoy, aquí y ahora. Es el momento en el que las políticas educativas pueden llegar a pesar algo. Aprovechemos este momento. Bueno, voy a pasarle la palabra a Lino, que va a ir directamente a hablar de innovación y vamos a hacer todo oídos y después hacemos una charla. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Gracias. Por la charla. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero una aclaración, todo lo que dijo el locutor sobre esas actividades es de ese sujeto que está ahí, que es mucho más joven que yo. Yo ya me jubilé y me privaticé, así que ahora soy vicerrector de la Universidad Maimónides de Ciencia y Tecnología y joven emprendedor de varias startups y de empresas.
¿Por qué es importante para mí estar acá? Porque tengo una vinculación muy temprana con la docencia, que considero que es el núcleo casi de mi personalidad. A veces me pedían que me definiera, yo me definía como profesor. Porque creo que es el estatus más alto que puede alcanzar uno y una de las actividades éticamente más deseables, que voy a explicar eso más tarde. Y yo tuve un inicio temprano a la docencia. Cuando digo temprano, es temprano. Yo a los 8 años di mi primer clase, se dirán cómo. Mi madre era maestra, fue mi primera maestra. Yo me acuerdo de mi madre con guardapolvo. No aconsejo como estructura familiar que la madre sea la maestra. Crea trauma de por vida, un nivel de autoexigencia difícil de soportar. Pero bueno, uno termina siendo exitoso. Y me acuerdo que en las horas libres que yo tenía, mi madre me dejaba ir a su grado, que estaba en clase, y yo enseñaba. Y tenía más éxito que mi madre porque yo hacía dibujitos en el pizarrón. Eso de superar a la madre como docente, no sé si los psicoanalistas lo han estudiado, pero es un hecho bastante importante. Y desarrollé una adicción a la tiza. De hecho, durante el secundario era encargado de mapoteca, andaba con las tizas en el bolsillo, con los pizarrones, no querían saber el estado de mi blazer, irrecuperable. Mi madre quería que yo siguiera carrera docente, dado que tenía esa vocación, quería que fuera al colegio Mariano Acosta y fuera maestro, y dije que no, yo voy a ser docente universitario. Premonición, porque no sabía ni lo que era. Pero a los 18 años ya era docente en la Facultad de Ciencias Exactas, de Química Inorgánica, y es un camino de ida. Seguí siendo docente y sigo dando clases todavía en la Facultad de Ciencias Exactas. El tema que nos convoca hoy es el tema de el legado, la innovación, el cambio exponencial, de que se habla mucho, el cambio exponencial. Y yo no he traído un PowerPoint, he traído una presentación en 3D. Traje un objeto. Tengo este objeto acá. Si yo les digo que acá dentro hay algo que permite multiplicar con 3 cifras, dividir, sacar raíz cuadrada, elevar al cuadrado, calcular seno y coseno, no tiene pilas y está hecho de plástico. ¿Alguien sabe qué hay acá adentro? Levante la mano. 3, 4, 5. Voy a mostrar el objeto. Esto es una regla de cálculo que se basa en un principio que ustedes enseñarán, que es que el logaritmo de la suma es la suma de los logaritmos. Había tablas de logaritmos que uno buscaba, todavía yo me obligaron a usarla, y hace unos 500 años unos monjes decidieron convertir esos logaritmos en una escala, y uno, corriendo esta escalita, suma el logaritmo y obtiene, con este indicador, busca la respuesta. Es muy útil porque uno podía calcular rápidamente. Yo llegué a usar esto, está manchado con tinta esto, hasta el año 72, que alguien dijo, che, parece que hay un aparatito que da 5 cifras. No, me estás grabando. Bueno, aparecieron las calculadoras. Fíjense que durante un tiempo estaba prohibido usar la calculadora en el examen. Absurdo, totalmente. Este objeto lo usaron Galileo y Newton, y lo llegué a usar yo, 500 años más o menos. En 50 años pasamos de esto a tener un programa que uno le dice, calculame, hacemos un programa para calcular tal cosa, y lo hace. ¿Se dan cuenta la velocidad de cambio que tiene que ver con esto, con esta escala logarítmica? Y esto tiene que ver con nuestra historia como especie también. Los cambios fueron muy rápidos. Calculen que el Homo sapiens tiene unos 300, 400 mil años en que nuestro cerebro no cambió, eran idénticos a nosotros, indistinguibles. Supongamos que un año es un metro, o sea que 400.000 años son 400 kilómetros. Supongamos que empieza a caminar alguien de la capital y viene para acá. Y todos los cambios, la civilización, la agricultura, las grandes ciudades ocurrieron a 10 kilómetros. El viaje a la Luna es a 50 metros de acá. Google, como dijo el locutor, en la esquina. Calculen la velocidad de ese cambio. Y lo más importante y relevante para el tema de la educación
es el cambio que ha ocurrido en la información. Ese cambio tan dramático en nuestra especie se debió a la posibilidad de intercambiar información. Básicamente fue consecuencia de la docencia, de poder enseñar, de poder transmitir conocimiento, de la invención de la escritura, luego la imprenta. Lo que apareció fue la inteligencia colectiva. Ya no eran tribus de 200 personas, que era lo que hubo durante toda nuestra historia. Por eso nos seguimos relacionando con 200 personas, que es el promedio de amigos en Facebook. Nuestro cerebro no le gustan más de 200 personas. Los de afuera ya son peligrosos. Así estamos también. Después vamos a hablar, cuando hablemos de política, después vamos a volver sobre el tema. Entonces, ese es el valor fundamental, poder transmitir conocimiento, que primero fue verbal. Había gente que se reunía al del fuego y contaba historias, y las memorizábamos. Y durante mucho tiempo, esa información había que conservarla de memoria. La Ilíada y la Odisea se transmitían por vía oral. Y es larga. Yo me acuerdo que en el secundario, en la clase de literatura, el profesor era bastante vago, me leí en voz alta para todos mis compañeros la Ilíada y la Odisea. Me la acuerdo casi. Larga la Odisea. Había que acordársela, digo. Pero todo se transmitía así. Cuando aparece la escritura, esto se facilita. Aparece el alfabeto, que lo inventaron los cartagineses 400 años antes de Cristo, acá nomás. Pero era muy difícil, había que conservar la información, había que escribir papiros. El libro era una cosa bastante cara, ¿no? De hecho, un chimento, Gutenberg no quería difundir la imprenta, quería copiar libros y venderlos como originales, y lo metieron preso. Después legitimamos la figura, pero el modelo de negocio estaba bueno. Pero hubo un maldito que dijo, che, esta H está igual en estos dos libros. ¿Cómo hizo el copista? Bueno, pero fue maravilloso. Y lo más importante eran los panfletos, que es como el Twitter de ahora. ¿No? Eran pequeñas cosas. Pero digo, la información era algo que había que memorizar. Y seguimos con ese modelo durante todo el secundario. Digo, yo me acuerdo, para mañana los sumerios, página 24-34. Los sumerios vivían en el teléfono. ¿Cuál era el valor de eso? Digamos? ¿Por qué ahora eso era mejor que buscarlo y está ahí en cualquier página, en Google o lo que sea? Pero con el conocimiento pasó lo que pasó con el agua. El agua también era bien escaso, que había que conservar. Y el agua segura era un problema. Por eso la gente tomaba cerveza o alcohol, digamos, salvo los chinos que tomaban té, por eso no toleran el alcohol. Pero había que conservar el agua, era un bien muy escaso. Ahora el agua está en todos lados. ¿No? Se voy a buscar agua, vos fuiste a buscar agua, ahí nomás. Todavía hay gente que camina 3 kilómetros para ir a buscar agua. Pero en general estamos con el agua a disposición, no es un problema. Estamos viviendo lo que muchos llaman el diluvio de datos. O sea, así como el agua ahora es omnipresente y accesible, la información también. Esto de que alguien con un teléfono celular tiene más información que la que tenía un presidente americano hace 30 años, es cierto. Cualquiera tiene acceso a la información. El problema no es conservarla, no es tenerla. Es cómo enseñamos a navegar en un mar de información. Tenemos que enseñar a nadar, no a guardar el agua y poder volverla a poner. Y más que nada saber para qué es la que vemos. Porque se ha valorado durante mucho tiempo el acumular información, cuando lo importante es el uso. ¿De qué me sirve saber una cantidad de teoremas matemáticos si no sé cómo calcular la superficie de un edificio que quiero construir o la resistencia de un puente? Ese es el valor de la información. En un tiempo el valor estaba en saber si la persona asimiló. Es como testear un grabador. Sí, grabó. ¿Y con eso qué hago? Entonces no importa que ahora la información uno la pueda obtener en ChatGPT o lo que sea. Lo importante es qué hace el alumno con eso. Obviamente lo que ya no sirve es la monografía. Pero no sirve hace tiempo, digamos. ¿Y cuál es el valor de que haga una monografía y que la busque de los libros o que diga, haceme la biografía sobre los sumerios? Yo creo que lo que tenemos que ir son dos cosas. Primero, volver al oral y decirle, bueno, a ver, averigua sobre los sumerios. Bueno, a ver, conta, ¿qué te parece los sumerios? ¿Qué relación ves con, qué aporte te parece que pudieran haber hecho? ¿Cómo te imaginás haber vivido en esa época? ¿Qué tipo puede elaborar esa información y sacar alguna conclusión?
pero no es el hecho de recuperarla y traerla. Y la otra es fomentar hacer preguntas. Ustedes saben que hay un señor que se llama Alan Turing, que lo vieron en las películas esta de Código Enigma, que descifró tal vez el matemático más importante que de alguna forma elucubró el concepto de computadora. El hecho de que se puede cargar información en una cinta y un procesador que sirve para procesar cualquier cosa, que no había que hacer máquinas ad hoc, sino que se programaban, ese fue el concepto. Y él decía que íbamos a alcanzar la inteligencia la artificial, o sea, que podríamos decir que había inteligencia artificial cuando hubiera una persona de un lado, una máquina del otro, y que uno hiciera preguntas y no pudiera distinguir cuál es cuál, o no saber si el que respondía era una persona, cosa que aparentemente hemos alcanzado. Hay gente que se ha enamorado del ChatGPT, digamos, que ha encontrado un vínculo afectivo, o sea que es compleja la cosa. ¿Cómo hacer? Entonces, si uno pensara en testear dos alumnos, al peor de la clase, el más vago, con un celular, y al más inteligente, solo, y atar una puerta, y uno hace preguntas, y le pregunta cómo está el cosa, probablemente diga, este de acá es el que sabe todo. Ahora, si yo digo, hágame preguntas, ahí puedo distinguir. Probablemente el chico no tiene nada, se le ocurren preguntas originales que me indican que elaboró la información. Hágame preguntas sobre esto. Porque ningún programa te da las preguntas, te responde. Entonces, yo creo que eso es la otra cosa, fomentar la inquisición y no tener miedo a que el alumno pregunte y uno diga, no sé, vamos a averiguar. El principal problema es que el docente puede ser el limitante de la evolución del alumno. Había un cuento que creo que era de Ray Bradbury o alguno de esos, que era un grupo de profesores que llevan a un grupo de alumnos y deciden que lo único que van a hacer es decirles no sé cuando no saben. Y los chicos empiezan a aprender, superan a sus maestros, los adoptan y desarrollan una inteligencia comunitaria que se vuelve peligrosa para el gobierno americano, y cuando los quieren ir a exterminar porque pensaban eran peligrosos, se concentran en hacer un desfasaje en el tiempo que hace que la bala no entre. Bueno, esa es la parte de ciencia ficción. Pero el concepto de que el docente puede ser limitante si no tiene la seguridad como para decir, mira, puede que no sepa, no es en mi medio de una cantidad de cosas que ya no se puede abarcar la información. Busquémosla, interpretémosla, ayudemos a pensar. El otro concepto que me parece novedoso, desde el punto de vista de la enseñanza, es el de Salman Khan. ¿Alguien nos va a hablar de la Khan Academy? El señor Khan era un asesor de un fondo de inversión de Boston. Su sobrino, eran pakistaníes, vivía en Georgia, creo, tenía problemas con el álgebra. Entonces dice, tío, ¿no me ayudás con esto? No entiendo. Entonces el tío le empezó a grabar en un pizarrón lecciones. Y el sobrino dice, che, están buenísimas, me junto con mis amigos y los miro. Dice, además son más simpáticos en el video que en persona. Siguió grabando clases y de repente empezó a recibir cartas de familias que tenían un chico autista que decía, mi hijo ahora entiende. Sé por qué, porque estamos enseñando mal. Estamos dando un oral y yo explico, y el alumno de repente se perdió, no entendió la primera parte, y ya todo lo que vino después no le sirve de nada. O tienen velocidades de atención distintas, o dispersión. Y después lo mando a la casa a resolver problemas, solos. Cosa que no ocurre en la vida real. Entonces hay que dar vuelta a la clase, esto flip the classroom. El alumno tiene que buscar la información, que ya está, en donde sea. Le damos una guía, mirate estos 5 videos, tal cosa. Y después venimos y todos juntos resolvemos un problema. Y la Khan Academy, si buscan, está en castellano también, tiene clases de todo, desde economía, física, biología, hechos así, que los alumnos lo pueden ver las veces que quieran. Y de hecho, toda la información está. O sea, yo durante mucho tiempo di teóricas, después tuve que revalidar mi concurso de profesor y digo, vamos a ver qué hacemos, un tema sobre proteínas, pongamos. Y cuando fui a la clase dije, bueno, en estos 10 sitios está explicado perfectamente todo. O sea que yo no lo podría hacer mejor. Lo que propongo es que discutamos en la clase estos conceptos. Esa es la forma de verificar si el alumno
aprendió a nadar, se aprendió a moverse en ese mar de información. Entonces el concepto es fomentar el espíritu inquisitivo. Y la seguridad de que está bien preguntar y que la gracia está en tener preguntas originales. Eso que va a destacar a ese alumno en su vida profesional. Porque las respuestas ya están. La gente no busca respuestas ahora, no busca el experto, busca el tipo que, a ver, es algo distinto. Lo que ya está, ya lo puedo ver yo, te dice el empresario pyme. Digo, yo sé cuál es la última máquina, pero decime cómo puedo usar de otra manera. Esto es un poco lo relativo a los cambios educativos en este nuevo escenario que nos toca vivir. El otro es el tema de la ciencia y la innovación. Innovación es una idea novedosa, original, que llega al mercado. Esto es una innovación. El logaritmo es un concepto teórico. Si hay un producto que se vende, esto lo veía Faber-Castell, es una innovación. Si no se vende, si no hay un mercado, no es innovación. Puede ser original, puede ser un invento. Con lo cual, no basta con ser original, no basta con tener una idea brillante, sino que hay que saber llevarla al mercado, y son habilidades distintas. La ciencia es la actividad sistemática de búsqueda de información. ¿Y qué motiva a la ciencia, a hacer ciencia? Uno de los físicos más brillantes del siglo XX, que era Richard Feynman, decía: la ciencia, como el sexo, tiene posibles consecuencias prácticas, pero no es por eso porque lo hacemos. Entonces, ¿por qué hacemos ciencia? Cuando le preguntaron a Einstein por qué hacer ciencia, dice: por la curiosidad. Y eso es una muy buena respuesta. La curiosidad es lo opuesto al miedo. Los animales chiquititos, los cachorros, son curiosos. Investigan todo. A medida que se hacen adultos, se vuelven cautelosos. Pero cuando uno es curioso, no tiene miedo, ¿no? Entonces, porque está tratando de usar información. Pero está bueno eso de volverse cauteloso con la edad, porque si no es peligroso. De hecho, mi padre murió de curiosidad a los 89 años. Porque una noche de agosto había un ruidito en el jardín, un bicho que él nunca había oído, y se quedó tratando de ver cuál era el bicho, y se agarró una neumonía y se murió. Pero bueno, yo ahora uso pullover por las dudas cuando salgo. Pero me transmitió esa curiosidad, y eso no todo el mundo lo tiene. La otra cosa que tiene la ciencia, por lo cual los científicos se pasan horas en el laboratorio, aunque les paguen nada, es que es adictiva. Es adictiva en el siguiente sentido: toda actividad que tiene una recompensa inesperada genera adicción. Si no, la pone una rata con una palanquita, cada que la baja un pellet de comida, baja, come y se va. Si es aleatorio, si a veces sale, si a veces no sale, se pasa todo el día bajando la palanquita, que es lo que pasa en la máquina de tragamonedas. Si uno dijera, bajá 100 veces la palanquita y van a salir 100 monedas, sería un trabajo. Nadie haría eso. Eso es lo que pasa en un laboratorio. Uno no sabe cuándo va a tener el resultado, y se frustra, y de repente encuentra lo que esperaba, y es un placer a veces incomparable con cualquier otra cosa que uno le pueda pasar, si tiene esa predisposición. El tema es esta disociación entre lo que se espera del investigador y el motivo por el cual el investigador investiga. Por lo que decía antes, el investigador investiga para satisfacer su curiosidad, porque le gusta aprender, porque quiere sentirse más importante que los demás, por lo que sea. Pero la sociedad espera otra cosa. Hay unos antropólogos que hace mucho tiempo estudiaron el rol de las profesiones actuales comparadas con las tribales antiguas. Entonces, el psicólogo es como el chamán. Nadie se pregunta de dónde viene su saber. Uno le pregunta al psicólogo: che, ¿dónde estudiaste? ¿Sos bueno? Mostrarme tus antecedentes. No, uno le cree. Pero al investigador se lo juzga como el cazador, por lo que trae a la tribu. El tema es que hay sociedad, en los países desarrollados hay una demanda. La
el sistema productivo dice, che, a ver, solucioname tal cosa, necesito un nuevo medicamento, tal, yo me ocupo de llevarlo a Alemania. La revolución industrial fue eso, digamos, había toda una termodinámica desarrollada que se transformó en la máquina de vapor, cada vez más eficiente, que determinó el éxito económico de Inglaterra y después de Europa. En los países en desarrollo no existe esa matriz productiva innovadora. Entonces, ser científico en estos países es como ser cazador en una tribu vegetariana. Se vieron todos veganos, ¿qué hago con el conejo? Y no, entonces, ¿qué hacen el científico? Y tiro al blanco, ¿no? Entonces, y se reúnen los cazadores y dicen, che, bueno, vamos a hacer tiro al blanco. Y vamos a evaluarnos a ver qué precisión tenés, mirá, este dio el blanco a 100 metros, qué bueno que es, este es el cazador superior, pero ya no hay relación, no se evalúan entre ellos el producido, sino se califican. Pero bueno, el propio Ortega se decía que comparado con el real hecho concreto de vivir, la ciencia es una actividad deportiva porque conlleva el placer en sí mismo. Uno hace deporte, no corre para llegar a un lado, corre porque es bueno correr, se siente bien. ¿Cómo hacemos para orientar eso? Y por eso es necesario el acoplamiento con una matriz productiva innovadora, que es lo que se nos está faltando acá. ¿Qué es lo que tenemos? Y vamos al tema concreto del CONICET, que es lo que ha aparecido en todos los medios, que motivó mi reaparición mediática. Yo les cuento. Te habíamos invitado antes. Te habíamos invitado antes. ¿Sí? Te habíamos invitado antes. Bien. Pero yo fui investigador de CONICET, era profesor y además era investigador de CONICET, pero yo era profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, fui a Estados Unidos cuando me dijo hay que hacer algo con la ciencia porque evidentemente es otra cosa en Estados Unidos. A la semana estaba participando en el cuerpo de grados del CONICET. En el 85, tenía 31 años, fui elegido presidente de la Asociación de Personal de CONICET. Era gremialista, era el único ministro después de extracción gremial. Corté la calle, debo confesarlo. Pero en el 80 y pico eran todo el mundo en la calle, la democracia. Después en los 90 era yo solo, hablaba con el secretario, tomaba mate. Pero fueron 18 años en total en que hablé con todos los secretarios y me enteré de cómo era la cosa, cuáles eran los problemas. O sea, no era contestatario. Me acuerdo de la época de Matera, que me decía, che, ayer me viste con un caño en el diario, pero yo le llevaba un cassette de Adriana Varela y ya estaba. Pero a que me refiero que el tema me interesó desde siempre, pero tratando de... Siempre vi que esta disociación, tenemos que orientar hacia algo que sirva, porque si no, no vamos, ya en la época del ministro digo, si no mostramos algo que sirva para la sociedad, no podemos defender el CONICET. Porque hay otras necesidades, lo mismo que ahora, lo mismo que está diciendo ahora. Entonces, cuando primero creé la incubadora de empresas de la Facultad de Ciencias Exactas, que fue bastante gracioso porque yo digo, a ver, ¿qué hace una universidad? Además de enseñar, crea puestos de trabajo. El MIT en Chicago es responsable de uno cada 15 puestos de trabajo de Estados Unidos. ¿Dónde está la mayor actividad económica en California? Alrededor de las universidades. ¿Cómo puede ser que Exactas, que produce uno de cada 6 trabajos científicos, no haya producido un trabajo? Creé la incubadora de empresas y se lo pusieron los profesores y los estudiantes que eran maoístas del PCR, los chinos les decíamos. Bueno, logramos sacar, había 3 empresas con toda la furia que más o menos podíamos acomodar, el ecosistema no estaba muy maduro. Pero los chinos se oponían. Y me acuerdo que después me encuentro con el embajador de China, digo, mire embajador, los chinos en facultad, lo que me dicen. Dice, no, dígale a esos chicos que vengan a hablar conmigo. Dice, en China, si un alumno o un docente encuentran algo de valor, tienen la obligación moral de crear una empresa al servicio de su pueblo. Y otro dato, que a mí me abrió la cabeza, es una encuesta que se hizo en Canadá sobre la importancia de la universidad pública en ese sentido. Le decían, señor, usted, para hogar, usted paga impuestos. ¿Su hijo va a la universidad pública? No. ¿Qué espera usted del graduado de esa universidad pública? Y dice, espero que cree un puesto de trabajo digno y remunerado para mi hijo que no pudo ir. Lo cual es totalmente lógico. Ahora, si uno le pregunta acá a cualquier ciudadano qué espera de la universidad pública, nada. Piensa que el que tuvo la suerte de la universidad pública se salvó y su hijo lamentablemente no pudo entrar y no debe nada.
Entonces, hay una responsabilidad social de todo graduado de la universidad pública, porque se pagó con el impuesto de todos. En Chile, que es privada de educación, hay una deuda financiera con el banco. En Estados Unidos, la deuda de estudiantes supera la de tarjetas de crédito. Es casi medio PBI, es una cifra imposible de calcular, impagable además. Entonces quiere decir que acá, dado que nuestros graduados compiten de igual a igual con graduados de Estados Unidos, hay una inversión muy importante. Supongamos que una carrera universitaria puede costar, no sé, 70, 100 mil dólares en Estados Unidos de ingeniería. O sea que un tipo que se recibió ingeniero acá recibió un aporte de 100 mil dólares del Estado. Es como le tuvieron al cajero, te he depositado esto. ¿Y qué hace para retribuir? Entonces, me parece que ese es un poco el diferencial que hay, que me hizo crear la incubadora. Y después, cuando vi que el ecosistema no estaba maduro y me dieron la posibilidad de entrar a la agencia como presidente, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que financia proyectos, ahí empezamos a financiar patentes, a financiar proyectos que llegaran a un producto. Y después se crea el ministerio, me llama Cristina, que me convoca porque yo era científico y además había hecho la vaca clonada transgénica, y por eso, porque tenía vinculación con la empresa, y ella lo dijo, cosa que mis amigos cientificistas hicieron oídos sordos, ¿no? O sea, acá no, porque soy científico. Si por fin tenemos un científico a cargo del ministerio. Digo, ojo, que esto no es el gremio. Yo hasta ahora lo defendí, apoyaba a ustedes, ahora me tengo que apoyar en ustedes. Lo voy a sacar de la zona de confort, porque tienen que empezar a producir algo, si no esto no tiene sentido. Y la idea de Cristina era, quiero ciencia, no por la ciencia misma, sino ciencia al servicio del desarrollo económico y social del país. Digo, bárbaro, si hubieras dicho ciencia cultural no me interesaba, porque no es lo que yo pienso. Y tratamos de hacer eso, hicimos una cantidad de cosas, algunas fallaron, otras no, pero hubo, por ejemplo, el programa de incubadora de empresas, de Pretecno, con el Banco Mundial, se graduaron como unas 70 empresas, tuvimos más éxito que los fondos de capital de riesgo de Silicon Valley, porque las supervisábamos técnicamente. Y dieron, considerando empleo generado, impuestos, exportaciones y demás, un rédito para el país, digamos, no el Estado, de 45% en dólares en 5 años que duró el programa. O sea que cuando se invierte bien, efectivamente uno puede demostrar que es una inversión y no un gasto. Pero si yo no tengo retorno, es un gasto. No puedo justificar que tengo que aportar conocimiento al mundo. Hay amigos míos con los cuales hemos publicado trabajo juntos, pero que diferimos de esta visión, que solamente hacen ciencia básica. Dicen, no, nuestra función es contribuir al pensamiento crítico de la población. Yo macanudo. 40% de la gente tiene hambre. ¿Qué pensamiento crítico querés que tenga? Primero solucionar el problema, que coma bien, cuando tenga todo dispuesto, tenga tiempo libre, vamos a discutir sobre el origen de la vida, la supernova o la materia oscura. Pero no podés convencerte de que tu responsabilidad ética se satisfizo porque estás publicando en buenas revistas. Pero está demostrado que hay una transferencia oscura, que hay trabajos de acá que se usaron para justificar patentes de otro lado. No es que se patentaron cosas de acá. Pero gracias a toda esta información alguien dijo, che, mira que interesante todo esto. Y si hacemos esta otra cosa, la patentamos, dice, como demostraron fulano de Argentina, ahora hicimos esto. ¿Puede un país como Argentina hacer eso? Porque no se derrama el conocimiento. Aquí hay dos cosas que no se derraman, ni el conocimiento ni la riqueza. Se evapora y se condensa en el hemisferio norte y ahí produce efecto. Entonces, esa es la asignatura que tenemos. Eso no implica que el CONICET no sea valiosísimo. De hecho, acaba de ser catalogado como la primera institución de ciencia de América Latina. O sea, disolver el CONICET, además de que es una locura desde el punto de vista político, se necesita una ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay alguna chance de que alguien vote por disolver el CONICET en este Congreso? No, entonces, bueno, es una de tantas cosas que no tienen sentido. Lamentablemente, el que convocó mi ley para presidir el CONICET es amigo mío. Estoy tratando de decirle que se calle por un tiempo, para no inmolarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lograr legitimar esta actividad de transferencia hacia el sector productivo. Y esto es muy difícil. El CONICET es como un transatlántico, ¿no? que cuesta mucho cambiar de rumbo.
Y había un asesor de Oxford que teníamos, me dice, no te preocupes, en Oxford llevó 20 años legitimar la vinculación con la empresa, porque la situación era igual. Gracias a eso tenemos vacunas Oxford AstraZeneca. 20 años atrás no podían haberse vinculado con AstraZeneca. Y acá tuvimos un desarrollo con GlaxoSmithKline, empresa multinacional farmacéutica inglesa. Cuando lanzamos el programa, digo, estamos convirtiendo un pecado capital en una virtud. Y fue buenísimo, pusieron plata acá, una cantidad de trabajos científicos y probablemente como consecuencia de eso, además de haber apoyado a esta investigadora Casataro, que ahora va a sacar la vacuna contra el COVID, va a salir el primer fármaco contra el cáncer desarrollado originalmente en Argentina. Entonces, tenemos que cambiar esta visión de que solamente hacemos ciencia para acá y pensar que estamos insertos en el mundo, pero con cosas prácticas. Y lo bueno que está ocurriendo, un poco para cerrar y dar una nota optimista, primero que los jóvenes piensan de otra manera. Max Planck decía, la gente no cambia de manera de pensar. Hay gente vieja, con ideas viejas, que se muere, viene gente joven con nuevas ideas. Pero uno tiene paciencia, la biología hace el trabajo. Y ahora hay generaciones de jóvenes que no les interesa entrar al CONICET. La nueva postulante va bajando, salvo lo de sociales y más que no tienen otra manera de ganarse la vida. Pero quieren ir a crear su empresa, no porque no les guste la ciencia, sino porque quieren hacer ciencia buena y ver que lo que hicieron sirve. Y eso es muy bueno. ¿Y qué es lo que ha aparecido? Una entidad nueva que no había, que son las aceleradoras de empresas, que es un grupo que tiene capital de riesgo, inversores, y entran a ver qué hacen los investigadores y dicen, che, esto puede ser una cosa valiosa, vení, a ver, te asesoramos, te ayudamos a constituir la empresa, te damos la capacitación. Hay varias, está GRID, Exponencial, está CITES, el fondo de Sancor, ahora uno de Santa Fe, 500, que pretende crear 500 empresas, productos de empresas de Santa Fe, de Bioceres y otra empresa más, y el gobierno de Santa Fe. Y la capacidad es tal que esta empresa GridX, que dedica a empresas de biotecnología, y lleva a empresas a la incubadora de empresas de California, que se llama IndieBio, que es la más importante, vino el dueño de IndieBio, lo conocí hace 2 semanas de una reunión, a ver qué pasaba acá, por qué eran tan buenas las empresas argentinas. Y Argentina tiene la mayor cantidad de empresas de base tecnológica de América Latina. Entonces, eso está cambiando. Hubo que hacer una cantidad de cosas, de ir legitimando esto, de que publicar una patente tiene que ser al menos tan importante como publicar un trabajo. Armamos una planilla de evaluación del CONICET de 2 columnas. Uno es paper publicados y otro es proyecto de desarrollo tecnológico y social. ¿Cuál es el tema? Que los evaluadores, hay un principio, yo he sido evaluador de CONICET mucho tiempo, y me di cuenta de una cosa. Ningún evaluador usa criterios en los cuales él mismo quedaría mal parado. Entonces, si yo hice investigación básica toda mi vida, hice papers que solamente leo yo, y nunca hice nada aplicado, si viene alguien que está haciendo algo aplicado, y más vale lo castigo por las dudas. Digo, no, ¿esto qué publicaste? ¿No? Nada me pasó, yo era presidente de la Comisión de Tecnología, tenía que promover a un ingeniero que había desarrollado el puerto de Rosario. Y me dice, ¿qué publicó? Digo, a ver, ¿chocaron barcos en Rosario, que usted sepa? No, debe estar bien. ¿No? Entonces, es una cosa grande, verificable. Bueno, pero eso es una cosa que tiene que ver con la psicología humana, o sea, que el evaluador evalúa en defensa propia. En la medida que van cambiando las comisiones, esto va cambiando también. Hay jóvenes que ya piensan de otra manera, o se van del CONICET. ¿Y por qué digo que el profesor o el docente es éticamente superior al investigador puro? Cosa que también es polémica, ¿sí? Porque el profesor transmite continuamente su conocimiento, su información a otro y tiene una actividad social verificable y concreta. Se le paga al profesor por horas de clase dadas, que hay una cantidad de conocimiento transmitido. Al investigador, cuando se le paga a un investigador, lo primero que ocurre es que el investigador agrega una línea en su currículum, un paper más, que aumenta su valor de mercado. O sea, yo he publicado 60, 70 artículos en revistas internacionales, sé que con eso me podrían haber contratado de otro lado, pero pagó el Estado. ¿Con qué derecho yo usufructo eso?
y me voy a otro lado y digo, acá el país no me dio las condiciones para trabajar, mirá lo que me ofrecen. Entonces, la responsabilidad del investigador financiado por el Estado es superior. O sea, cuando hablamos de las empresas, Milton Friedman decía a principios del siglo XX, la responsabilidad social de la empresa se satisface con la rentabilidad. La empresa rentable está todo bien. Ahora no aceptamos eso. Tenés que tener responsabilidad social empresaria. Hacer algo por el ambiente, educar, donar, digamos, un poco lo que hemos oído de las cámaras empresariales, digamos. No solamente es la rentabilidad, cómo educo a la gente para que mejore su nivel, incluso egoístamente, si se quiere, porque esa persona capacitada me va a permitir ser más productivo. Lo mismo pasa con el investigador. Yo lo que vengo diciendo, que no les gusta a los investigadores, es que la responsabilidad social del investigador no se satisface con la publicación del paper. Que tiene que preocuparse él de ver qué puede hacer y que de alguna forma tiene que transferir. Tiene que o hacer docencia, muchos hacen docencia, la mayoría de los investigadores con CONICET son docentes universitarios, o hacer transferencias, hacer asesorías a las empresas, o crear empresas. Crear empresas no solo crea un estipendio para él, sino para técnicos, para un abogado, para personal de limpieza. Es el efecto más concreto en cuanto a generar eso, empleo de calidad. Entonces, me parece que por ese lado es que debe defenderse la institución. Digo, cuestionar todo el CONICET porque aparece alguien que habla de las historietas, que serán 3 o 4 trabajos sobre 14.000 que se publican anualmente. Y yo, digo, alguna vez hablé de hecho hace un tiempo apareció en una de las revistas más prestigiosas que es Nature, un artículo de una especialista en docencia de la ciencia que hablaba de el efecto nocivo de las películas de Hollywood en las vocaciones científicas. Y ustedes vieron que el científico es siempre el malo. Miren el hombre araña. ¿Qué hizo el hombre araña para ser héroe? Lo picó una araña, no estudió, no hizo nada. Es un pésimo modelo, transgénico además. ¿El malo quién es? Un nanotecnólogo que montó una empresa, hace la patineta voladora. ¿Y qué incentivo va a haber para un chico? ¿Me hago picar por una araña? De hecho, hubo un chico que se hizo picar por una araña hace poco y lo tuvieron que internar. Se hizo picar en serio, creyó que se podía convertir en hombre araña. Tan nocivo como eso es. Entonces, ¿qué se transmite como arquetipo en las historietas? No sé si hay gente de suficiente edad, pero estaba el profesor Neurus. Ese era el científico. A ver, convenció a un chico de que sea científico después de eso. Entonces, no todo... No hay que juzgar así ligeramente la influencia de las historietas. Está bien, lo de Batman es un poquito polémico. Pero es cierto que Hollywood moldea arquetipos y los orienta para donde quieren, ¿no? Cuando faltaban camioneros en California, salió BJ, una serie que estaba un camionero con un mono que salía, y a los 2 años había camionero. Cuando faltaban médicos, era una serie de médicos. Si no ponemos evidencia a eso que puede ser positivo, también hay cosas que pueden ser negativas. Bueno, no quiero extender más. Digo, yendo al tema, un comentario político, ¿qué es lo que me preocupa? Que aquí hay como 2 visiones del mundo que son bastante antagónicas. Hay una visión, si queremos, altruista, que le preocupa el otro y que es consciente de que nadie se salva solo y que vivimos en una sociedad y que si recibimos cosas de la sociedad tenemos que hacer algún aporte. Y gente que piensa que podemos vivir como seres aislados, que no entiende que el criterio del Estado es repartir de una forma lógica esa inversión que de todas formas tenemos que hacer en los demás, ¿no? Me parece que es un criterio egoísta versus una visión un poquito más solidaria, si se quiere. Que en parte, digo, de la población yo lo entiendo por las situaciones extremas en las que ha llegado. Es lógico que cuando uno ya llega a una situación extrema, esto que le digan, bueno, tenés que ser solidario, aguantar, y va a buscar la solución que sea de donde venga. Es un poco lo que se está viendo, esto que dicen, cualquier cambio es mejor que seguir como estoy, pero eso es peligrosísimo. Más cuando se hacen aseveraciones como esta, bueno, cerramos el CONICET y entonces no se saben
se generó una política de hostilidad ante el CONICET. Hubo investigadoras en La Plata que las insultaron, las persiguieron por tener una camioneta que decía CONICET. O sea, no se puede decir cualquier cosa. Entonces, y además el nivel de agresividad social, entiendo que la base no es eso, que no es porque la gente lo arenga, pero se favorece. Entonces, estamos viendo tiempos complejos. Tal vez el tema de la ciencia no sea un tema central, pero es un síntoma del cuestionamiento de una cantidad de valores que considerábamos establecidos y que nadie discutía. Si se trata de discutir racionalmente y revalorar y modificar lo que hay que discutir, bien. Ahora, si simplemente vamos a dejar de lado cosas que son esenciales para la convivencia de la sociedad por conseguir el apoyo de un sector que está muy enojado, estamos en un problema. Muchas gracias. Impecable, gracias Claudia, gracias Lino. No quise interrumpir, miraba el reloj, estamos en tiempo y forma, unos minutitos más. Creo debe haber alguna pregunta, aprovechamos los últimos minutitos. Levanten la mano, les acercamos el micrófono, se ponen de pie, se presentan y preguntan. Pregunta concreta, respuesta concreta, así tenemos la chance. ¿Alguien? Allí está Flavio Pinto. Párate, Flavio, así te ven las chicas. Ahí va con el micrófono. Pregunta, que sea una pregunta para encontrar una respuesta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Dos preguntas en realidad. Usted dijo o creí entender, que la base científica argentina es valorada y es razonable. Y ahora mi consulta es la siguiente. ¿Está nutrida esta base científica por un nicho más o menos constante de recursos humanos o está en riesgo a raíz de todos estos números catastróficos que nosotros estamos viendo en la educación pública? ¿No? Esa es una curiosidad que tengo. Y después, ¿qué podemos hacer nosotros desde la educación obligatoria para que haya científicos, ciencia aplicada? ¿Qué es lo científico? ¿Se hace o se nace? ¿Qué podemos nosotros hacer para promover? ¿Es un valor promovible eso de ser científico o amar las ciencias? Bueno, dos cosas. Uno de los grandes problemas es que la gran mayoría de las orientaciones a las carreras universitarias se debe por el menor contenido de matemática posible. Es lo que termina la lección. La enseñanza de la matemática es clave. Mi hijo fue al Peregrino y mi hija fue a un colegio privado muy, muy humanístico. Y cuando fue al CBC sacó 0, primera muestra, porque no sabía multiplicar fracciones. Tuvo 2 clases particulares y después sacó 10 y 10. O sea, no era complicado. Es que nunca había encarado el tema porque el énfasis estaba en otra cosa. Y hay como este concepto de que lo progresista es el abordaje más humanista y demás, que es complicado. Nosotros hicimos de la Fundación SADOS, que es una fundación que se dedica a la promoción de la informática, un programa que se llama Program.ar para fomentar la enseñanza de la computación más que de la matemática. ¿Y cuál era la base? Que teníamos que empezar por educar y darle las herramientas al profesor. Los libros eran para el profesor, para que supiera qué contestar ante cada cosa. Y con profesores universitarios que enseñaban a profesores secundarios. Y estos a los alumnos. Y no sabemos si es por eso o porque ahora hay más énfasis, pero subió en muchos de los lugares en que hicimos experiencia piloto, y hubo desde Jujuy hasta el sur, hasta Martín del Fuego, puntuales, pero anduvo muy bien. Me parece que por ese lado hay que ir. Lo que no tiene sentido es enseñar la matemática como matemática, que es como enseñar latín. ¿Para qué me sirve? Eso es el problema. Tampoco es esta manera lúdica de decir, mira, resuelvo la matemática de mi ex amigo Adrián Paenza. Mi ex amigo porque no me saludó más desde que seguí con el gobierno de Macri. Cosas que pasan. Pero no es solamente eso, ¿no? Eso te puede hacer que perderle el miedo a la matemática. Pero poder
transmitir la belleza del cálculo numérico, saber entender una derivada, entender una cantidad de cosas y presentarlas como cosas bellas. Y hay un libro que es maravilloso para enseñar el cálculo, que es el libro de Sadowski y Gruber. Sadowski fue patriarca de la informática, trajo la computadora Clementina y demás. Y Rebecca Gruber fue su secretaria, pero escribieron un libro de cálculo, que era maravilloso. Entonces una vez tuve la oportunidad de hablar con Rebecca Gruber. Y digo, ¿por qué ese libro es tan bueno? Dice, porque éramos profesores particulares. Entonces nos pagaban porque el chico tenía que aprobar. No es la lógica del profesor que dice, bueno, no van a entender esto porque es muy difícil, así empieza la clase. Y bueno, ¿qué esperás? Entonces, explicaban eso, sabían dónde estaban los problemas y los llevaban a resolverlo. Parece que esa es la aproximación, es transmitir lo que decía Richard Feynman, el placer de entender. Que es lo más difícil, digamos. Pero en el momento que el chico entiende y dice, ahora me doy cuenta cómo es esto, ahí hace un clic, porque empieza a buscar esa emoción. No lo siente como obligación, tengo que entender esto, tengo que dar respuesta a este problema. La motivación tiene que partir de él. Ahí que se crea un científico, un innovador o lo que sea. Lo que hay que hacer es, no todo el mundo le pasa eso, pero tenemos que tratar de que aquellos que tienen esa vocación puedan crecer. ¿Puedo agregar algo? Sí, cómo no. Retomando tu pregunta, me parece muy buena la pregunta de Flavio, que es también poner en el centro el hacer, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Yo ahí quería agregar algo, y es que yo escribí hace un tiempo un artículo que salió en La Nación a raíz de los resultados de las pruebas Aprender, pésimos resultados de las pruebas Aprender en matemáticas. Yo acuerdo con Lino en que algo que podemos hacer es enseñar mejor matemáticas. Obviamente hay que preparar mejor a los docentes de matemáticas. Pero esto es bien concreto. O sea, bueno, a ver, ¿dónde ponemos el foco? Yo diría, hoy, mientras todos hablan en comprensión de lengua, y que sí, no es que es una cosa o la otra, pero si tenemos que poner un foco, hay algo que la escuela enseña y que no se aprende afuera de la escuela, que son las matemáticas. Quiero decir, a leer y escribir, o a leer más, menos, hay otros agentes, matemáticas no. Y en ese artículo yo decía que, porque aprender matemáticas es más que aprender matemáticas. Con las matemáticas se aprenden por lo menos 3 cosas, que es lo que Philip Jackson llama enseñanzas implícitas de las cosas que aprendemos. Lo primero que aprendemos cuando aprendemos matemáticas, además de aprender matemáticas, voy a revisar lo que había escrito en aquella nota, pero el primero es que aprendemos a construir un pensamiento lógico, que está basado en reglas. Eso es aprender ciudadanía, por ejemplo. Es decir, un pensamiento lógico que respeta unas reglas, porque las matemáticas son juegos lógicos, que tienen reglas. Si yo no cumplo la regla, no tiene gracia, no puedo seguir haciendo matemáticas. Entonces, con las matemáticas de contrabando viene un aprendizaje de ciudadanía. Pero además, con las matemáticas aprendemos algo que es maravilloso, que dice Jackson recordando a su maestra de matemáticas, que es que un problema tremendamente complejo puede ser resuelto en pasos descompuesto en pasos simples, o sea, hay un método. Yo puedo establecer un camino para resolver las cosas, ¿no? Y tercero, de los aprendizajes que vienen con las matemáticas, lo estoy consultando acá, era que para un mismo problema, pueden existir diversas... ¿Hay profes de matemática acá? Levanten la mano, a ver, porque es para ustedes esto. Son pocos, ¿eh? Bueno, para un mismo problema puede haber muchas soluciones y eso nos abre la cabeza justamente, insisto, en la formación ciudadana, es la diversidad de perspectivas, la creatividad también. Un profesor, un matemático, colega mío en mi universidad, Ignacio Salduendo, dice además algo formidable, y es que las matemáticas,
recordando a Nacho en almuerzos en la universidad, él dice, las matemáticas obligan a la honestidad. Los números son los que son. Bueno, salvo en la Argentina, ¿no? Pero los números son los que son. O sea, la matemática limita, dice Nacho, la inclinación al engaño. Te obliga a la verdad. Entonces, dice también, la disciplina, las matemáticas, nos hace humildes, además, porque en algún momento nos muestra los límites de nuestra habilidad. O sea, hay un momento donde uno dice, me falta matemáticas para resolver este problema. Nos ha pasado a todos. Entonces, fíjense todo lo que uno aprende cuando aprende matemática y, al revés, todo lo que uno deja de aprender cuando no aprende matemáticas. Los chicos que hoy no pueden hilvanar un razonamiento lógico es porque saben poca matemática. Digo, es así. Entonces yo creo que podríamos hacer muchísimo por la formación ciudadana, ciudadanos que cumplen las reglas, que respetan la realidad objetiva de los números, que son humildes, que son honestos, que aceptan la diversidad de puntos de vista para resolver un problema, etcétera, etcétera, enseñando más matemáticas. Creo que eso es el espíritu científico también, ¿no? Es también un espíritu ciudadano. No sé, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? No, me parece, es cierto. Y yo agregaría que más que la matemática ahora es esto de la introducción a la computación, que es el equivalente a la lógica que uno aprendía. Básicamente, la computación son reglas lógicas, Sí. que tiene mucho más sentido que los silogismos, esas cosas que decimos, que dices, ¿para qué Sócrates es un hombre? De ese tipo de cosas que repetíamos. Pero si a un chico le decís, mira, cómo funciona la computadora, tenés tres operaciones, sí y no, tal cosa, y con esto podés hacer cualquier operación. Y entender qué es eso, ¿no? De pensar que con esas 4 operaciones que hace un transistor, podés hacer un videojuego. Hay que entrar por el lado de la demanda, de que lo que el chico considera atractivo. Y una cosa que hizo Campanella, quería entrenar chicos para videojuegos, cuando hizo y para películas. Y se fue a un barrio de La Matanza y empezó con los chicos que hacían tatuaje. Empezó por el tatuaje. Y poco a poco lo fue llevando a decir, che, vos que sabés dibujar, mirá, si haces esto, lo tenés en la pantalla. Y se puede mover. Y así los enganchó. Si no, el chico se va para... se asusta. Yo quería comentar algo porque es de las cosas que también fue cuestionada, así. Una de las experiencias más importantes fue Tecnópolis, para poner a investigadores del CONICET en contacto con chicos. Y cuento una última anécdota, yo tengo problemas para controlar mi locuacidad. Pero había un stand de paleontología, que estaban limpiando unas piezas, así. Y me contaba el chico, el paleontólogo, y de repente vinieron 5 chicos, ¿viste? El tatuaje, aro, campera negra, ¿viste? Medio que se quedaron y pasan, ¿no? Así de malos. Se van, al rato vuelve uno y le dice, che, escúchame, yo vestido así, ¿puedo ser paleontólogo? Y sí, bueno, pero mis amigos no se van a enterar porque me van a querer matar. Pero eso pasó. Hicimos un concurso de geometría algebraica. Era un domo que había ecuaciones que había que modificar coeficientes. Ganaron 2 chicas que eran de un concurso de rock, de una escuela, de un conjunto de rock como esto. Genias. Matemáticas, nunca había una chica tan hábil para esto. Y quedó fascinada porque se dio cuenta que eso funcionaba. Entonces, digo, el tema es hacer atractivas las cosas, no presentarlas como una obligación, tienen que saber esto. Digo, esa es la aproximación. Y la otra cosa, que es un principio básico, ¿saben cómo aprendemos básicamente desde las abejas hasta los seres humanos? ¿Cuál es el mecanismo básico de aprendizaje? La piratería visual, que es, vemos copiando.
Por eso son tan claros los videos de YouTube, digamos, uno aprende rápido. Y necesita ver para copiar. Imagínense un manual impreso sin figura de cómo bailar el tango. Bueno, imposible. Pero acabo de ver hace poco abejas que ven a otras hacer determinada cosa para conseguir la miel y van y la reproducen. Lagartijas, o sea que eso está en nuestro cerebro más primitivo, porque es lo más eficiente. Entonces, si vos pones si mostrás cómo se hace y ven a otro chico hacer eso, tiene un efecto de imitación muy importante que no tiene un adulto cuando lo hace. Creo que la principal tarea del docente es detectar potencialidades que son muy disímiles en los chicos y motivarlos. Es decir, vos sos bueno para esto. Hay algo también que vos planteaste que... yo me metí, ¿puedo? No, yo estaba pensando, pedimos unas pizzas y nos quedamos así tranquilos. Bueno, está bien. Que venga el cóctel. Que venga el cóctel. No, No, pero digo, lo último, nos queda... Estamos embelesados acá escuchándolos. Esta última parte me parece que como el cierre de todo, ¿no? Sí. O sea, con tanto testimonio de vida que es lo más importante. Yo quería cerrar con esto, si ya estamos en hora, porque Lino antes decía el tema de tener un proyecto de país, o sea... de algún modo producir ciencia o innovación, ¿para qué desarrollo? ¿Para qué país? ¿Para qué? ¿Por dónde vamos? ¿No? De ahí que antes al principio decían el desarrollo de la empresa, o sea, educación, empresa y ciencia y tecnología está orientado por un proyecto de país. Me contaba, no sé si llegó, si está por acá, Gabriela Krichevsky, no sé, no llegó, que es una de las panelistas mañana, en su viaje a Israel, hace muy poquito, fue a visitar sistemas educativos, ¿no? Y cuando estuvo en Israel, volvió muy impactada, si quieren mañana puedo pedirle que lo cuente, porque está muy claro cuál es el modelo de desarrollo, es decir, la producción de software, y en las escuelas, desde el jardín de infantes hasta la secundaria, los pibes lo que hacen todo el tiempo en las distintas materias es producir aplicaciones. Todo el tiempo. Es decir, está, para mi gusto, demasiado orientado, ¿no? Pero es una cosa absolutamente calibrada. Vamos para allá, el sistema educativo apunta y los chicos producen aplicaciones desde el jardín de infantes, para hacer música, para hacer poesía, para lo que sea. A nosotros me parece que nos falta eso. Claramente ordenaría muchísimo que pudiéramos tener un acuerdo sobre cuáles son las áreas. Intuimos, sabemos el campo, la economía del conocimiento, pero dentro de eso, ¿qué? Porque eso sería, para la pregunta de Flavio, sería un norte muy claro hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y sostener ese rumbo. Y ahí sería para las empresas, como para las escuelas, un mensaje muy claro de desarrollo. Eso creo que es algo que hay que demandarlo mucho más. Ok. Impecable. Gracias, Claudia. Gracias, Lino.